La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Proverbios capítulo 28. Saludos, estimado oyente. En este capítulo, el tema que se presenta de manera reiterativa es sobre las riquezas. Y veremos algunos principios que nos señalan estos proverbios acerca de este tema. En primer lugar, el enfoque de la integridad en relación a las riquezas. Encontramos varios proverbios que nos hablan sobre el sentir de aquel que busca la riqueza de mala manera. En el versículo 3 se habla de cómo pone como excusa su pobreza para robar a otros. Y es triste porque esa suele ser la excusa común. Justificar el pecado de robar por la necesidad que se atraviesa. Pero la palabra de Dios es clara y en el versículo 6 señala: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Estimado oyente, la integridad y honrar al Señor vale más que cualquier bien material. Y en estos proverbios encontramos cuál es la raíz de este pensamiento que busca enriquecerse a toda costa sin importar los medios. En segundo lugar, vemos que esa raíz es la avaricia. En el versículo 22 dice: te apresura a ser rico el avaro. La avaricia es el deseo desenfrenado por los bienes materiales. Se presenta como una sed incesante. Este pecado, por el amor a las riquezas, produce un endurecimiento de corazón de tal forma que nos vuelve necios y orgullosos, que, como dice el verso 11, se considera sabio en su propia opinión. Esta avaricia lleva a nuestros corazones a estar dispuestos a cualquier tipo de maldad con tal de obtener esos bienes deseados. Como señala el verso 24, incluso de robar a nuestros padres, a nuestros seres queridos. ¿Cuántas personas han estado dispuestas a no solo robar a sus familiares por este pecado de la avaricia, sino a destruirlos y matarlos? Estimado oyente, guardemos nuestro corazón del pecado de la avaricia. Luchemos contra este pecado, teniendo contentamiento en nuestros corazones con la provisión del Señor. Y como decía el apóstol Pablo, que seamos capaces de vivir en escasez o en abundancia y glorificar igualmente a Dios en cualquiera sea nuestra situación. Finalmente, encontramos proverbios que nos enseñan cuál debe ser la fuente correcta de las riquezas. Y es como vemos en el versículo 19, es aquella riqueza que se produce con un trabajo fiel y honesto. Y cuando la riqueza proviene de esta forma, en vez de producir orgullo, produce generosidad en el corazón, como vemos el verso 27. Estimado oyente, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos en Él. Las riquezas materiales de este mundo son pasajeras. Más bien, procuremos hacer tesoros en el cielo. Solo tendremos una mirada correcta a los bienes materiales si las miramos desde una perspectiva celestial, para que nuestra esperanza no esté puesta en las riquezas de este mundo, sino en la persona y promesa de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.